En las sombras de París, cuando el año 1869 se arrastraba hacia su fin, existía un taller de pintura que nadie visitaba después del anochecer. Ubicado en el número 47 de la Rue de la Huchette, en el barrio latino, el estudio pertenecía a un pintor mexicano llamado Rodrigo Salazar. Había llegado a Francia 5 años atrás, escapando de las secuelas de la intervención francesa en México, buscando un lugar donde su arte pudiera florecer lejos de la guerra y la destrucción que había marcado su juventud. Rodrigo era un hombre de 32 años, delgado y pálido, con ojos oscuros que parecían contener todos los horrores que había presenciado durante la ocupación. Su cabello negro siempre estaba despeinado, manchado ocasionalmente con pintura roja. Los vecinos lo consideraban un artista atormentado pero brillante. Sus pinturas habían comenzado a ganar reconocimiento en los círculos artísticos parisinos, especialmente entre aquellos que apreciaban el realismo macabro. Lo que nadie sabía era el precio verdadero de esa genialidad. La historia comienza una fría tarde de octubre, cuando Claire Dubois, una joven reportera del periódico Le Petit Journal, recibió una carta anónima en su escritorio. El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Dentro encontró una nota que decía: «El pintor mexicano de la Rue de la Huchette usa sangre real en sus obras. Investigue antes de que sea demasiado tarde. Una víctima que escapó». Claire, de 26 años, era conocida por su tenacidad periodística y su rechazo a ignorar cualquier historia potencial, sin importar cuán extraña pareciera. Guardó la carta en su bolso y decidió investigar por su cuenta. París, en aquella época, era una ciudad de contrastes violentos. La opulencia del Segundo Imperio convivía con la pobreza extrema, y las historias oscuras no eran inusuales. Pero algo en aquella nota la inquietó profundamente. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Al día siguiente, Claire se presentó en el taller de Rodrigo con el pretexto de escribir un artículo sobre artistas latinoamericanos en París. Él la recibió con cortesía, aunque sus ojos revelaban desconfianza. El estudio era espacioso pero descuidado, con lienzos apilados contra las paredes y el olor penetrante de trementina mezclado con algo más. Algo metálico que Claire no pudo identificar de inmediato. «Señor Salazar, he escuchado que su trabajo es extraordinario», comenzó Claire, observando las pinturas que decoraban las paredes. Eran retratos de una intensidad perturbadora, rostros que parecían gritar en silencio, escenas de batalla donde la sangre parecía gotear del lienzo, figuras humanas en estados de sufrimiento extremo. Su uso del color rojo es particularmente realista. Rodrigo sonrió levemente. «El rojo es el color de la vida y de la muerte, señorita Dubois. En México aprendí que ambas están más cerca de lo que la gente civilizada de París quiere admitir». Su acento francés era impecable, pero ciertas palabras conservaban la cadencia del español. «Durante la guerra vi cosas que cambiaron mi percepción del arte. Ya no podía pintar flores bonitas o paisajes bucólicos, necesitaba capturar la verdad». Claire tomó notas mientras caminaba por el estudio. En un rincón, cubierto parcialmente por una sábana, vio un lienzo particularmente grande. «¿Puedo ver esa pieza?», preguntó señalándola. La expresión de Rodrigo se endureció. «Esa no está terminada, no está lista para ojos externos». «Entiendo», respondió Claire, pero mentalmente marcó ese cuadro como algo que necesitaba investigar. Pasó la siguiente hora haciéndole preguntas sobre su infancia en Guadalajara, su huida de México después de la ejecución de Maximiliano y su establecimiento en París.
Rodrigo hablaba con fluidez, pero Claire notó que evitaba cuidadosamente cualquier detalle específico sobre su proceso creativo o sus materiales. Cuando estaba a punto de marcharse, Claire fingió tropezar cerca de una mesa de trabajo. Al estabilizarse, su mano rozó varios frascos de vidrio. Uno de ellos contenía un líquido rojo oscuro que definitivamente no era pintura comercial. Tenía la consistencia incorrecta, demasiado espesa, y el color era diferente, más orgánico. Rodrigo se apresuró a apartar los frascos de su vista. «Discúlpeme, soy muy torpe», dijo Claire, aunque sus ojos habían registrado cada detalle. «No se preocupe, señorita. Espero que su artículo sea favorable», respondió Rodrigo, conduciéndola educadamente hacia la puerta. Su mano en el brazo de ella era firme, casi urgente. Una vez fuera, Claire no se dirigió directamente a su oficina. En cambio, comenzó a hacer preguntas en el vecindario. Visitó la panadería de la esquina, donde la señora Mercier, una mujer mayor con ojos astutos, le confió en voz baja: «Ese mexicano es extraño. A veces escucho ruidos por las noches, como si alguien estuviera sufriendo. Y he visto a personas entrar a su taller que nunca he visto salir». «¿Qué tipo de personas?», preguntó Claire. «Vagabundos, prostitutas, gente que nadie echaría de menos», susurró la señora Mercier. «Hace 3 semanas, una joven llamada Margot, que trabajaba en el burdel de la Rue Saint-André, me dijo que ese pintor le había ofrecido dinero por posar. Nunca volvió a verla». Claire sintió un escalofrío recorrer su espina. Pasó los siguientes días investigando discretamente. Visitó el Hospital Hôtel-Dieu y habló con el doctor Bernard Lefebvre, un médico que había tratado a algunos indigentes de la zona. «He notado un patrón inquietante», le confió el doctor en su consultorio lleno de libros médicos. «Varios individuos sin hogar han desaparecido en los últimos meses. La policía no investiga, porque asumen que simplemente se mudaron a otro distrito. Pero yo llevaba un registro de algunos, porque les proporcionaba tratamiento gratuito». «¿Cuántos?», preguntó Claire, su pluma moviéndose rápidamente sobre su libreta. «Al menos 8 en el último año. Todos ellos mencionaron en algún momento haber posado para un pintor que pagaba bien». Claire sabía que necesitaba evidencia más sólida. No podía simplemente publicar acusaciones basadas en rumores. Decidió regresar al taller de Rodrigo, pero esta vez sin anunciarse. Esperó hasta la medianoche de un jueves, cuando las calles del barrio latino estaban relativamente vacías, y se dirigió al número 47 de la Rue de la Huchette. La puerta del edificio estaba cerrada, pero Claire había aprendido algunos trucos útiles en sus años como reportera. Usando una horquilla, logró abrir la cerradura antigua y subió las escaleras en silencio. La luz parpadeante de velas brillaba bajo la puerta del taller de Rodrigo. Claire se acercó cuidadosamente y miró por el ojo de la cerradura. Lo que vio la dejó helada. Rodrigo estaba de pie frente a un lienzo enorme, pintando con movimientos frenéticos. Pero lo que la horrorizó no fue su técnica, sino lo que había en el centro de la habitación: una mujer atada a una silla, inconsciente. Su brazo izquierdo colgaba hacia abajo, y de una incisión en su muñeca goteaba sangre hacia un recipiente de metal. Rodrigo periódicamente sumergía su pincel directamente en ese recipiente y aplicaba la sangre al lienzo. Claire tuvo que morderse el puño para no gritar. Se alejó de la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Rodrigo pudiera oírlo. Necesitaba ayuda, necesitaba a la policía. Bajó las escaleras corriendo y se dirigió a la comisaría más cercana. El inspector Jean-Pierre Moreau era un hombre de 40 años, veterano de la policía parisina, con un bigote poblado y una mirada perpetuamente cansada. Cuando Claire irrumpió en la comisaría a la 1 de la madrugada, balbuciendo sobre un pintor asesino, inicialmente
Fue escéptico, pero algo en la autenticidad de su terror lo convenció de escuchar. «Señorita Dubois, estas son acusaciones muy graves», dijo Moreau, poniéndose su abrigo. «Si está equivocada, podría enfrentar cargos por difamación». «No estoy equivocada, inspector. Vi a una mujer desangrándose en su taller. Necesitamos actuar ahora o ella morirá», insistió Claire. Moreau reunió a 3 agentes y se dirigieron al taller. Cuando llegaron, la luz seguía encendida. El inspector golpeó la puerta con autoridad. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Hubo un silencio, luego el sonido de pasos rápidos. Moreau no esperó más. Dio la orden y sus hombres derribaron la puerta. Entraron con sus armas desenfundadas y se detuvieron en seco ante la escena que los recibió. El taller estaba vacío, pero las paredes estaban cubiertas de pinturas perturbadoras. En el centro de la habitación estaba el recipiente de metal, todavía con sangre fresca. La mujer había desaparecido, pero había un rastro de sangre que conducía a una puerta trasera abierta. «¡Búsquenlo!», ordenó Moreau, «y encuentren a esa mujer». Los agentes se dispersaron. Claire se quedó en el taller, observando las pinturas con una mezcla de horror y fascinación. Cada una era una obra maestra técnica, pero el contenido era nauseabundo. Reconoció escenas de la intervención francesa en México, ejecuciones, batallas, civiles sufriendo. Pero había algo más personal en estas imágenes, como si Rodrigo no solo estuviera representando la guerra, sino exorcizando sus propios demonios. En una esquina encontró un diario. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Las entradas estaban en español, pero Claire había aprendido el idioma durante un tiempo que vivió en España. Las primeras páginas describían la infancia de Rodrigo en Guadalajara, su educación artística, sus sueños de grandeza, pero luego el tono cambiaba drásticamente. 15 de mayo de 1864, leyó Claire en voz alta, traduciendo para Moreau, que había regresado al taller. «Hoy vi cómo ejecutaban a mi hermano Tomás. Los soldados franceses lo acusaron de ser un insurgente. Le dispararon contra una pared y su sangre manchó las piedras. Nunca había visto un rojo tan intenso, tan verdadero. En ese momento comprendí que todo mi arte anterior era una mentira. Necesito capturar esa verdad, ese rojo exacto, o mi trabajo no tendrá sentido». Moreau frunció el ceño. «Continúe. Las entradas subsiguientes documentaban la creciente obsesión de Rodrigo con el rojo verdadero. Al principio intentó recrearlo con pinturas convencionales, pero nunca estaba satisfecho. Luego en París tuvo lo que él llamó una revelación. 3 de enero de 1868. Hoy sufrí un corte en la mano mientras preparaba un lienzo. La sangre manchó la tela y, por primera vez en años, vi el color exacto que he estado buscando. Es perfecto, es verdadero, es la única manera de honrar a Tomás y a todos los que sufrieron. Debo usar sangre real, es la única forma de capturar la esencia del sufrimiento humano». Claire sintió náuseas. Las siguientes páginas describían cómo Rodrigo había comenzado a usar su propia sangre, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente. Necesitaba más para completar sus obras ambiciosas. Así comenzó a ofrecer dinero a personas desesperadas por posar para él. Les hacía pequeñas incisiones, recolectaba su sangre y luego las entradas se volvían vagas en este punto, pero la implicación era clara. «El hombre está completamente loco», murmuró Moreau. «Necesitamos encontrarlo antes de que mate nuevamente». Uno de los agentes regresó corriendo. «Inspector, encontramos rastros de sangre que conducen a las catacumbas. Creemos que huyó allí». Las catacumbas de París eran un laberinto subterráneo de túneles y cámaras llenos de huesos humanos, un osario que se extendía por kilómetros bajo la ciudad.
Era el escondite perfecto para alguien que conocía su disposición. «Necesitamos más hombres», dijo Moreau, «y antorchas. No podemos buscarlo allí abajo sin preparación». Mientras esperaban refuerzos, Claire continuó explorando el taller. Encontró el lienzo que Rodrigo había estado cubriendo durante su primera visita. Lo descubrió y tuvo que reprimir un grito. Era un retrato de ella, Claire, pintado con un detalle inquietante. Su rostro estaba representado con expresión de terror y el fondo era oscuro, casi negro. Pero lo más perturbador era que el retrato aún no estaba terminado. Faltaban los ojos, dejados en blanco, como si Rodrigo estuviera esperando verla en un momento de verdadero terror para completarlos. «Inspector, creo que yo era su próximo objetivo», dijo Claire, su voz apenas un susurro. Moreau observó el cuadro y asintió gravemente. «Eso parece. Tendrá que quedarse bajo protección policial hasta que lo capturemos». Una hora después, un equipo de 12 agentes estaba listo para descender a las catacumbas. Claire insistió en acompañarlos, argumentando que su conocimiento del caso podría ser útil. Moreau accedió a regañadientes. Descendieron por una entrada en la Rue de la Tombe-Soir. El aire bajo tierra era húmedo y frío, con un olor penetrante a moho y descomposición. Las paredes estaban revestidas con huesos humanos cuidadosamente apilados, calaveras que los observaban con cuencas vacías. Las antorchas proyectaban sombras danzantes que hacían que todo pareciera moverse. Siguieron el rastro de sangre a través de varios túneles. El silencio era opresivo, roto solo por sus pasos y el goteo ocasional de agua. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, el rastro los condujo a una cámara más grande. Allí, iluminado por velas, estaba Rodrigo. Había convertido la cámara en un taller improvisado. Varios lienzos estaban apoyados contra las paredes de huesos, y en el centro, todavía atada a una silla portátil que obviamente había traído aquí en algún momento previo, estaba la mujer que Claire había visto antes. Estaba consciente ahora, sus ojos llenos de terror. «¡Alto!», gritó Moreau levantando su arma. «¡Rodrigo Salazar está bajo arresto!». Rodrigo se volvió lentamente. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Sostenía un pincel en una mano y un cuchillo en la otra. «Inspector, no entiende lo que estoy haciendo. No es asesinato, es arte, es verdad. Suelte las armas y aléjese de la mujer», ordenó Moreau. «No puedo hacer eso. Esta pieza debe completarse. Es mi obra maestra. La llamaré Catarsis y mostrará al mundo el verdadero costo del sufrimiento humano». La voz de Rodrigo era suave pero firme, como si estuviera explicando algo perfectamente razonable. Claire dio un paso adelante. «Rodrigo, escúchame. Entiendo que perdiste a tu hermano. Entiendo que la guerra te marcó profundamente, pero esto no es la manera de honrar su memoria. Esto solo perpetúa el sufrimiento que tanto odias». Rodrigo la miró, y por un momento sus ojos parecieron aclararse. «¿Cómo puedes entenderlo? No viste lo que yo vi, no sentiste lo que yo sentí. Mi hermano era inocente y su sangre fue derramada por nada. Al menos yo le doy propósito a la sangre que uso, la convierto en algo hermoso, algo eterno. La sangre de Tomás fue derramada sin sentido, es verdad», dijo Claire, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero usar la sangre de otras personas inocentes no cambia eso. Solo crea más víctimas, más familias destruidas. ¿Es eso lo que Tomás habría querido?». La mano de Rodrigo que sostenía el cuchillo comenzó a temblar. Él querría que el mundo recordara. Querría que la gente supiera lo que pasó. «Y pueden saberlo», insistió Claire, «pero a través de tus palabras, a través de testimonios, no a través de más sangre. Tomás no querría que te convirtieras en un asesino en su nombre». Hubo un largo silencio. Luego, lentamente, Rodrigo bajó el cuchillo. Sus hombros se hundieron y comenzó a sollozar.
He hecho cosas terribles. Dios mío, he hecho cosas terribles. Los agentes se movieron rápidamente, desarmándolo y liberando a la mujer, quien resultó ser una costurera llamada Amélie Laurent. Estaba débil por la pérdida de sangre, pero viva. La sacaron rápidamente de las catacumbas para recibir atención médica. Rodrigo fue arrestado y llevado a la comisaría. Durante los días siguientes confesó todo. A lo largo de 18 meses había recolectado sangre de 15 personas. La mayoría habían sobrevivido debilitadas pero vivas, aunque 2 habían muerto por pérdida excesiva de sangre. Rodrigo había dispuesto sus cuerpos en las catacumbas, donde se mezclaban con los millones de huesos que ya residían allí. El juicio de Rodrigo Salazar se convirtió en una sensación en París. Los periódicos lo llamaron el pintor sangriento y el artista loco de México. Claire escribió una serie de artículos detallados sobre el caso que fueron leídos en toda Europa. Pero ella se aseguró de incluir no solo los horrores de sus crímenes, sino también el contexto de su trauma de guerra, el impacto de la violencia en la psique humana. Durante el juicio, psiquiatras testificaron sobre el estado mental de Rodrigo. El doctor Antoine Morel, pionero en el estudio de la psicología, argumentó que Rodrigo sufría de lo que él llamó locura moral inducida por trauma. Había experimentado tal horror durante la guerra que su sentido de la realidad y la moralidad se había fracturado irremediablemente. La defensa de Rodrigo no argumentó inocencia, sino locura. Su abogado, Pierre Fontaine, describió cómo su cliente había sido un joven artista prometedor antes de la guerra, sensible y amable. La ejecución brutal de su hermano había sido el evento catalizador que lo había transformado. Sin embargo, el fiscal, Claude Beaumont, argumentó que independientemente de sus traumas pasados, Rodrigo había planeado meticulosamente sus crímenes. Había creado un taller secreto en las catacumbas. Había seleccionado cuidadosamente víctimas vulnerables que no serían echadas de menos, y había continuado sus actividades durante más de un año. Esto, argumentó Beaumont, demostraba premeditación y conciencia de que sus acciones eran incorrectas. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto final fue culpable, pero con atenuantes debido a su estado mental. Rodrigo fue sentenciado a pasar el resto de su vida en el asilo de Charenton, una institución para criminales insanos en las afueras de París. Claire visitó a Rodrigo una vez en Charenton, 3 meses después de su sentencia. Él estaba alojado en una celda acolchada, sin acceso a materiales de arte. Había perdido peso y su mirada estaba vacía. «¿Por qué viniste?», preguntó Rodrigo cuando Claire se sentó al otro lado de los barrotes. Necesitaba entender, necesitaba saber si realmente te arrepientes o si solo estabas actuando para el jurado. Rodrigo miró sus manos, que temblaban constantemente ahora. Me arrepiento. Cada noche veo sus rostros, las personas que herí. Pero lo extraño es que también veo a Tomás, y en mis sueños él está enojado conmigo. No por lo que me hicieron los franceses, sino por lo que yo hice en su nombre. Convertí su memoria en algo monstruoso. ¿Qué le dirías a las familias de tus víctimas si pudieras?, preguntó Claire. Que lo siento, que no hay justificación para lo que hice, que el trauma no es una excusa para crear más trauma. Hizo una pausa. Pero también les diría que vigilen a sus seres queridos que han experimentado la guerra. El verdadero horror de la violencia no termina cuando cesan los disparos. Continúa en las mentes de quienes la presenciaron, creciendo como un cáncer, hasta que destruye a la persona desde adentro. Claire publicó esa entrevista y resonó profundamente en una época en que Europa estaba al borde de más conflictos.
Muchos veteranos de varias guerras escribieron cartas compartiendo sus propias luchas con lo que ahora llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Las pinturas de Rodrigo fueron confiscadas por las autoridades. Hubo un debate considerable sobre qué hacer con ellas. Algunos argumentaron que deberían ser destruidas, que eran evidencia de crímenes horribles. Otros sostuvieron que tenían valor histórico y artístico, que eran documentos de una mente traumatizada. Finalmente, se decidió que las pinturas serían almacenadas en los archivos de la policía, disponibles solo para investigadores con permiso especial. Sin embargo, rumores persistieron durante décadas de que algunas habían sido vendidas secretamente a coleccionistas privados que pagaban fortunas por arte macabro. El caso también tuvo un impacto duradero en la psiquiatría. El doctor Morel publicó un estudio detallado sobre Rodrigo, argumentando que los traumas de guerra podían tener efectos a largo plazo en la salud mental. Aunque su trabajo fue inicialmente recibido con escepticismo, eventualmente contribuyó a una mayor comprensión de las heridas psicológicas del combate. En cuanto a las víctimas que sobrevivieron, recibieron compensación del gobierno francés y tratamiento médico. Amélie Laurent, la última víctima, se recuperó físicamente pero nunca pudo volver a trabajar como costurera. Sus manos temblaban demasiado. Claire la ayudó a encontrar trabajo en una biblioteca, donde vivió una vida tranquila, aunque plagada de pesadillas. 2 años después del juicio, Claire estaba en su apartamento una tarde lluviosa cuando recibió un paquete. No tenía remitente, pero reconoció el sello de Charenton. Lo abrió cuidadosamente y encontró una carta de Rodrigo. «Querida señorita Dubois», comenzaba la carta, escrita con una caligrafía temblorosa muy diferente de la que había visto en su diario. «Me han informado que mi salud está deteriorándose rápidamente. Los doctores dicen que es tuberculosis, pero yo creo que es simplemente mi alma finalmente rindiéndose. Antes de morir, necesito que sepa algo. Usted me salvó, no de la prisión o del asilo, sino de convertirme en algo irredeemable. Cuando habló sobre Tomás aquella noche en las catacumbas, algo en mí se rompió, pero de una buena manera. Por primera vez desde su muerte, pude sentir algo más allá de mi obsesión. Sentí vergüenza, sí, pero también un destello de la persona que solía ser. He pasado estos 2 años en Charenton intentando entender qué me sucedió, cómo me transformé de un artista en un monstruo. He llegado a comprender que la guerra no solo mata cuerpos, mata almas. Y si no eres cuidadoso, te conviertes en el agente de la misma destrucción que te traumatizó. Le pido que, si alguna vez cuenta completamente mi historia, incluya esta lección. La violencia engendra violencia, incluso en aquellos que creen que están luchando contra ella. El verdadero coraje no está en perpetuar el ciclo, sino en romperlo, incluso cuando cada fibra de tu ser grita por venganza o expresión de tu dolor. Gracias por ver al hombre detrás del monstruo. Gracias por recordarme quién era Tomás realmente y qué habría querido para mí. Rodrigo Salazar. Claire lloró al leer la carta. Rodrigo murió 3 semanas después. En su testamento dejó una solicitud inusual. Quería ser enterrado no en el cementerio de París, sino que sus cenizas fueran enviadas a México, a Guadalajara, para ser esparcidas en la tumba de su hermano Tomás. Las autoridades francesas, sorprendentemente, accedieron. Claire organizó el transporte, trabajando con el consulado mexicano. Cuando las cenizas llegaron a Guadalajara, fueron recibidas por la hermana de Rodrigo, María Salazar, a quien Claire había contactado meses antes. María era una mujer de 40 años, con el mismo cabello oscuro que su hermano, pero ojos más amables. «Gracias por traerlo a casa», le dijo María a Claire, quien había viajado a México para la ceremonia. Rodrigo era un buen hombre antes de la guerra. La violencia lo cambió,
Lo quebró de maneras que ninguno de nosotros pudo entender en ese momento. La ceremonia fue pequeña. Solo María, Claire, un sacerdote local y dos primos ancianos. Esparcieron las cenizas sobre la tumba de Tomás mientras el sacerdote rezaba. María lloró silenciosamente, pero había paz en su expresión. ¿Crees que Tomás lo perdonaría?, preguntó Claire después. María consideró la pregunta. Creo que Tomás nunca culpó a Rodrigo por nada. Rodrigo se culpó a sí mismo. Se culpó por no poder salvar a Tomás, por sobrevivir cuando su hermano murió, por no poder procesar su dolor de manera saludable. El verdadero perdón que necesitaba era el propio. Esa noche Claire caminó por las calles de Guadalajara, absorbiendo la atmósfera de la ciudad que había formado a Rodrigo. Vio familias cenando juntas en pequeños restaurantes, niños jugando en plazas, vendedores ofreciendo artesanías. Era una ciudad viva, llena de color y sonido, tan diferente de las imágenes oscuras que Rodrigo había creado. Se dio cuenta de que esa era la verdadera tragedia. Rodrigo había quedado tan atrapado en un momento de horror que había perdido la capacidad de ver toda la vida y belleza que aún existía. Su obsesión con capturar el rojo verdadero le había cegado a todos los demás colores. Claire regresó a París y escribió su obra más famosa, El pintor y el precio de la guerra, un libro que exploraba no solo el caso de Rodrigo Salazar, sino el impacto más amplio de la violencia en la psique humana. El libro fue traducido a varios idiomas y fue leído por líderes militares, psiquiatras y ciudadanos comunes por igual. Los años pasaron. Claire se convirtió en una periodista y autora respetada, conocida por su empatía y su capacidad para encontrar humanidad incluso en las historias más oscuras. Se casó con un profesor de historia llamado Jacques Renard y tuvieron 2 hijos, pero el caso de Rodrigo Salazar nunca la abandonó completamente. En ocasiones, en su estudio, sacaría la carta que él le había enviado y la releería. Era un recordatorio de la fragilidad de la mente humana, de cómo el trauma puede torcer incluso las mejores intenciones, y de la importancia de buscar la curación en lugar de la venganza. En 1890, más de 20 años después de los eventos, Claire visitó el Louvre para una exposición sobre arte latinoamericano. Mientras caminaba por las galerías, se detuvo frente a un cuadro que la dejó sin aliento. Era una pintura temprana de Rodrigo, de antes de la guerra, prestada por un coleccionista privado en México. Mostraba a 2 hermanos jóvenes sentados bajo un árbol de mango, riendo. La paleta de colores era brillante, llena de amarillos, verdes y azules vibrantes. Y sí, había rojo, pero era el rojo de las flores de bugambilia que crecían en el fondo, no el rojo de la sangre. Claire se quedó allí durante largo rato, observando la pintura. Esta era la persona que Rodrigo había sido antes de que la guerra lo transformara. Esta era la promesa que había sido destruida por la violencia. Sintió una profunda tristeza, pero también un sentido renovado de propósito. Esa noche, escribió una carta al ministro de Guerra francés, instándolo a establecer servicios de apoyo para veteranos que luchaban con traumas. Citó el caso de Rodrigo como evidencia de lo que podía suceder cuando tales traumas no eran tratados. La carta fue una de muchas que envió a lo largo de los años, abogando por reformas. Algunos de sus esfuerzos dieron frutos. A finales del siglo XIX había un reconocimiento creciente de que los soldados necesitaban apoyo psicológico además de atención médica física. No fue suficiente, no tan rápido como debería haber sido, pero fue un comienzo. En sus últimos años, Claire a menudo reflexionaba sobre lo que había aprendido del caso. Había aprendido que el mal rara vez es simple, que incluso los monstruos tienen historias que explican, si no justifican, sus acciones.
Había aprendido que la verdadera justicia no se trata solo de castigo, sino de prevención y curación. Y había aprendido que las historias más difíciles de contar son a menudo las más importantes. El taller en la Rue de la Huchette fue cerrado y eventualmente convertido en una panadería. Las catacumbas de París continuaron siendo un laberinto oscuro bajo la ciudad, guardando sus secretos. Y en algún lugar en los archivos policiales, las pinturas de Rodrigo Salazar permanecieron almacenadas, testimonio silencioso de una mente brillante destruida por la guerra y el trauma. La historia del pintor que usaba sangre humana se convirtió en una leyenda urbana en París, contada en voz baja en los cafés del barrio latino. Pero para aquellos que conocían la verdad completa, no era simplemente una historia de horror, era una advertencia, una lección sobre el costo verdadero de la violencia y la importancia de cuidar no solo los cuerpos de aquellos que sufren, sino también sus mentes y almas. Claire Dubois murió en 1920, a la edad de 77 años. En su funeral, su hija mayor leyó un pasaje de su diario personal que había escrito poco antes de su muerte. He visto mucho en mi vida. He documentado crímenes terribles y actos de gran bondad, pero de todos los casos que investigué, el de Rodrigo Salazar me enseñó la lección más importante, que debemos mirar más allá del monstruo para ver al hombre, no para excusar sus acciones, sino para entender cómo prevenir que otros sigan el mismo camino oscuro. Solo así podremos realmente honrar tanto a las víctimas como a nuestro compromiso con la justicia y la humanidad. Y así termina la historia del pintor que usaba sangre humana en el París de 1869. No es una historia con un final feliz simple, sino una que nos desafía a pensar profundamente sobre la naturaleza del trauma, la responsabilidad, la redención y el costo verdadero de la violencia. Es una historia que resuena incluso hoy, en un mundo que todavía lucha con las mismas preguntas sobre cómo tratamos a aquellos que han sido quebrados por circunstancias más allá de su control. ¿Y cómo podemos construir una sociedad más compasiva y consciente? Las pinturas de Rodrigo, esas creaciones nacidas del dolor y manchadas con crimen, permanecen ocultas, recordatorios de que el arte puede surgir de los lugares más oscuros del alma humana, pero que nunca debemos confundir la intensidad del sufrimiento con la justificación para causarlo. El verdadero arte, el verdadero coraje, está en transformar el dolor en algo que cure en lugar de herir, que ilumine en lugar de oscurecer. Años después de la muerte de Claire Dubois, en 1947, un joven historiador mexicano llamado Diego Flores llegó a París como parte de su investigación doctoral sobre artistas mexicanos en Europa durante el siglo XIX. Diego, de 28 años, era meticuloso en su trabajo y había escuchado vagamente sobre Rodrigo Salazar durante sus estudios en la Ciudad de México, pero solo como una nota al pie en la historia del arte mexicano. Fue mientras revisaba archivos en la Biblioteca Nacional de Francia que Diego encontró una referencia intrigante en un catálogo antiguo: Salazar Rodrigo, pintor mexicano, activo en París 1864-1869. Ver también Archivos Criminales, caso 1869-447. La combinación de arte y criminología despertó su curiosidad inmediatamente. Diego solicitó acceso a los archivos policiales, un proceso que tomó 3 semanas de trámites burocráticos. Finalmente, le permitieron revisar el expediente completo del caso en una sala de lectura vigilada del archivo de la Prefectura de Policía de París. Lo que encontró lo dejó absolutamente fascinado y perturbado. El expediente contenía no solo los informes policiales y transcripciones del juicio, sino también el diario completo de Rodrigo, fotografías de su taller y, lo más sorprendente, un inventario detallado de todas sus pinturas. Diego pasó días enteros leyendo cada documento, tomando notas meticulosas.
Lo que más lo impactó fue descubrir que Rodrigo había dejado instrucciones específicas en su testamento sobre el destino de sus obras. Había pedido que después de 50 años de su muerte, las pinturas fueran donadas a un museo en México, con la condición de que se exhibieran con un contexto completo sobre su creación y los crímenes que las acompañaron. Rodrigo había escrito: que sirvan como advertencia, no como inspiración, que muestren a dónde conduce el dolor no sanado. Diego verificó las fechas. Rodrigo había muerto en 1871, lo que significaba que el período de 50 años había expirado en 1921. Sin embargo, debido a las guerras mundiales y la inestabilidad política, las instrucciones nunca se habían cumplido. Las pinturas seguían almacenadas en los sótanos policiales. Intrigado por esta revelación, Diego comenzó una campaña para localizar y catalogar todas las obras de Rodrigo. Trabajó con las autoridades francesas y mexicanas, argumentando que las pinturas tenían valor histórico y educativo significativo. Su persistencia eventualmente dio resultado. En 1949, después de 2 años de negociaciones, se acordó que 15 de las pinturas de Rodrigo serían enviadas a México para ser exhibidas en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. La exposición se llamaría Sangre y Memoria, el arte nacido del trauma. Diego viajó a México para supervisar la instalación. Cuando las cajas fueron abiertas y las pinturas fueron cuidadosamente desempacadas, incluso los conservadores experimentados del museo se quedaron en silencio. Las obras eran técnicamente magistrales, pero emocionalmente devastadoras. Una de las pinturas más impactantes se titulaba El último momento de Tomás. Mostraba a un joven de unos 20 años contra una pared de piedra, un pelotón de fusilamiento apuntándole. La expresión en el rostro de Tomás no era de miedo, sino de una calma resignada que hacía la escena aún más desgarradora. El rojo de su sangre anticipada dominaba la composición. Y ahora Diego sabía que ese rojo no era solo pintura. Otra obra, Las Madres de los Caídos, representaba a mujeres mexicanas llorando sobre los cuerpos de sus hijos e hijas. Sus rostros reflejaban un dolor tan profundo que parecía trascender el lienzo. Diego se dio cuenta de que Rodrigo había capturado algo universal en esas expresiones, algo que resonaba más allá de su contexto histórico específico. La exposición se inauguró en marzo de 1950. Diego había trabajado intensamente para crear paneles informativos que contextualizaban cada obra, explicando no solo las circunstancias históricas de la intervención francesa en México, sino también la historia personal de Rodrigo, su trauma, sus crímenes y su eventual remordimiento. La exhibición fue controversial desde el principio. Algunos críticos argumentaban que era inmoral exhibir arte creado a través del sufrimiento de víctimas inocentes. El periódico Excelsior publicó un editorial que decía: «Estamos celebrando el genio o glorificando el crimen». Estas pinturas son evidencia de asesinato, no obras de arte dignas de un museo nacional. Otros, sin embargo, defendían la exposición. El renombrado crítico de arte Justino Fernández escribió: «Estas obras nos obligan a confrontar verdades incómodas sobre la guerra, el trauma y la fragilidad de la mente humana. Esconderlas en un sótano no cambia lo que son ni lo que representan. Exhibirlas con honestidad y contexto es un acto de responsabilidad histórica». Diego recibió amenazas anónimas, exigiéndole que cerrara la exposición. Una noche, mientras trabajaba tarde en el museo, preparando material adicional, escuchó pasos acercándose. Se volvió y vio a una mujer mayor, de unos 70 años, apoyada en un bastón. «Disculpe, señora, el museo está cerrado», comenzó Diego.
La mujer lo miró con ojos que contenían una mezcla de dolor y determinación. Soy Lucía Hernández. Mi abuela fue María Salazar. Diego se quedó paralizado. María era la hermana de Rodrigo, la mujer que había recibido sus cenizas en Guadalajara. Señora Hernández, es un honor. Por favor, acompáñeme a mi oficina. Una vez sentados, Lucía explicó que había viajado desde Guadalajara específicamente para ver la exposición. Mi abuela me contó todo sobre el tío Rodrigo cuando yo era niña. Ella nunca lo ocultó. Decía que esconder la verdad solo le daba más poder. Pero también me contó sobre el hombre que fue antes de la guerra, sobre su bondad, su risa, su amor por la familia. Diego escuchó atentamente mientras Lucía compartía historias que no estaban en ningún archivo oficial. Rodrigo había sido el mayor de 4 hermanos. Había enseñado a dibujar a María cuando eran niños. Había soñado con abrir una escuela de arte en Guadalajara donde los niños pobres pudieran aprender gratis. La guerra destruyó todo eso, dijo Lucía con tristeza. Mi abuela siempre decía que Rodrigo murió el mismo día que Tomás. Lo que vino después era solo un fantasma atormentado habitando el cuerpo de mi tío. Lucía le entregó a Diego una caja de madera. Mi abuela guardó esto durante años. Quería que eventualmente llegara a alguien que pudiera entender su significado. Dentro había cartas entre Rodrigo y María, escritas antes de la guerra, llenas de planes y sueños. También había algunos bocetos tempranos de Rodrigo, dibujos simples pero encantadores de vida cotidiana en Guadalajara. ¿Puedo incluir estos en la exposición?, preguntó Diego con reverencia. Para eso los traje, respondió Lucía. La gente necesita ver quién era Rodrigo antes. Solo entonces pueden entender completamente lo que la violencia le hizo y por qué debemos trabajar tan duro para prevenir que le suceda a otros. Diego creó una nueva sección en la exposición titulada Antes de la oscuridad. Exhibió los bocetos tempranos de Rodrigo junto con extractos de sus cartas. Los visitantes podían ver la transformación completa, del joven artista esperanzado al hombre atormentado que había cometido atrocidades. El impacto fue profundo. Los maestros comenzaron a traer grupos escolares, usando la exposición como una herramienta educativa sobre los efectos del trauma de guerra. Veteranos de la Revolución Mexicana y de la Segunda Guerra Mundial visitaban en silencio, algunos llorando mientras reconocían sus propias luchas en la historia de Rodrigo. Un veterano en particular, el coronel retirado Alberto Méndez, se acercó a Diego después de pasar horas en la exposición. «Necesito contarle algo», dijo el coronel, su voz temblando. «Durante la revolución vi cosas terribles. Hice cosas terribles. Después de la guerra tuve pensamientos oscuros, impulsos que no entendía. Pero tuve la suerte de tener una familia que me apoyó, amigos que me escucharon. Ver esta exposición me hizo darme cuenta de cuán cerca estuve de seguir un camino similar al de Rodrigo». El coronel Méndez se convirtió en un defensor vocal de servicios de salud mental para veteranos. Dio charlas públicas sobre su experiencia, citando a menudo la exposición de Rodrigo como el catalizador de su activismo. Mientras tanto, Diego continuó su investigación. Rastreó a los descendientes de las víctimas de Rodrigo, queriendo incluir sus perspectivas en el registro histórico. Encontró a la nieta de Amélie Laurent, la última víctima que había sobrevivido. Su nombre era Marguerite Dubois-Laurent, y vivía en un suburbio de París. Diego viajó a Francia para conocerla. Marguerite, una mujer de 55 años que trabajaba como bibliotecaria, lo recibió en su modesto apartamento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. «Mi abuela nunca habló mucho sobre lo que le sucedió», comenzó Marguerite. «Pero cuando estaba muriendo en 1939, me llamó y me contó toda la historia. Me dijo que había perdonado a Rodrigo Salazar. Diego estaba sorprendido. ¿Ella lo perdonó? ¿Cómo es eso posible?
Margarita sintió. Ella dijo que guardar odio solo envenenaba su propia alma. Rodrigo estaba enfermo, traumatizado. Ella decidió vivir su vida plenamente en lugar de ser definida por lo que él le hizo. Pero Marguerite hizo una pausa. Ella también dijo algo más. Dijo que perdonar no significaba olvidar y que era importante que la gente supiera lo que había sucedido para que pudieran aprender de ello. Marguerite le mostró a Diego el diario de Amélie que había escrito durante su recuperación. En él, Amélie describía no solo su terrible experiencia, sino también su proceso de sanación. Había encontrado consuelo en un grupo de apoyo para víctimas de crímenes violentos, se había reconectado con su fe y eventualmente había encontrado alegría nuevamente en su vida. ¿Puedo citar partes de este diario en mi investigación?, preguntó Diego. Sí, respondió Marguerite, pero con una condición. Asegúrese de que la gente entienda que mi abuela era más que una víctima. Era una sobreviviente, era fuerte, reconstruyó su vida. Eso es igualmente importante que la historia de su trauma. Diego regresó a México con una comprensión más profunda y matizada del caso. Amplió la exposición para incluir una sección sobre las víctimas, no solo como números en un informe policial, sino como personas completas con sus propias historias de resiliencia y recuperación. La exposición Sangre y Memoria viajó por todo México durante los siguientes años, visitando Guadalajara, Monterrey, Oaxaca y otras ciudades importantes. En cada lugar, generaba discusiones intensas sobre trauma, justicia, arte y responsabilidad. En Guadalajara, donde tanto Rodrigo como Tomás habían crecido, la exposición tuvo un significado especial. Se realizó un evento conmemorativo en el que se plantó un árbol en memoria tanto de Tomás Salazar, víctima de la violencia de guerra, como de todas las personas que habían sido dañadas por Rodrigo. Durante la ceremonia, el alcalde de Guadalajara pronunció un discurso. Esta historia nos enseña que la violencia crea ondas que se extienden mucho más allá del momento inicial. Un joven es ejecutado injustamente y su hermano, incapaz de procesar ese trauma, se convierte en perpetrador de más violencia. Las víctimas sufren, las familias se destrozan. El ciclo continúa a menos que hagamos el trabajo consciente de romperlo. Diego pasó los siguientes 20 años de su vida expandiendo su investigación sobre Rodrigo Salazar en una biografía definitiva. Publicada en 1969, exactamente 100 años después de los crímenes de Rodrigo, el libro El pintor de sangre, trauma, arte y redención en la historia de Rodrigo Salazar, se convirtió en un texto fundamental en los estudios de psicología del trauma. El libro no se centraba solo en los aspectos sensacionales del caso, sino que exploraba temas más amplios: el impacto duradero de la guerra en la salud mental, la relación entre trauma y creatividad, la naturaleza de la justicia y el perdón, y cómo las sociedades pueden apoyar mejor a aquellos que han experimentado violencia extrema. Diego también rastreó lo que había sucedido con las otras pinturas de Rodrigo, aquellas que no fueron incluidas en la exposición inicial. Descubrió que algunas efectivamente habían sido vendidas a coleccionistas privados en las décadas de 1920 y 1930, a pesar de las restricciones legales. Una, titulada La agonía de los inocentes, había sido adquirida por un millonario estadounidense y colgaba en su mansión en Nueva York. Diego trabajó con autoridades internacionales para rastrear estas obras. Argumentó que, dado su método de creación, eran esencialmente evidencia de crímenes y pertenecían a museos públicos con contexto apropiado, no en colecciones privadas. Tuvo éxito parcial. Recuperó 6 pinturas adicionales que fueron agregadas a la colección del Museo Nacional de Arte en México.
En 1975, Diego organizó un simposio internacional en la Ciudad de México titulado Arte, Trauma y Memoria Histórica. Reunió a historiadores de arte, psicólogos, veteranos de guerra, víctimas de crímenes violentos y artistas. El caso de Rodrigo Salazar fue el punto focal de las discusiones. Uno de los panelistas más impactantes fue el doctor Carlos Menéndez, un psiquiatra mexicano que había trabajado extensamente con veteranos de guerra. Lo que vemos en Rodrigo Salazar, explicó el doctor Menéndez, es un ejemplo extremo de lo que ahora llamamos trastorno de estrés postraumático. Su obsesión con la sangre era, en términos psicológicos, un intento de procesar y controlar el trauma que experimentó. Obviamente tomó una forma patológica y destructiva. Pero si hubiera tenido acceso a tratamiento apropiado en 1864, esta tragedia completa podría haberse evitado. Una artista contemporánea, Patricia Ramírez, ofreció una perspectiva diferente. Como artista, entiendo el impulso de Rodrigo de capturar la verdad, de hacer que la gente sienta la realidad de lo que experimentó. Pero cruzó una línea fundamental cuando decidió que su arte justificaba dañar a otros. Esa es una lección que todos los artistas debemos recordar. No hay obra de arte que valga el sufrimiento humano real. El simposio generó recomendaciones concretas que fueron presentadas al gobierno mexicano, incluyendo la expansión de servicios de salud mental para veteranos y víctimas de violencia, la integración de educación sobre trauma en los programas escolares y el establecimiento de un centro de recursos dedicado al estudio de la relación entre violencia, trauma y sociedad. Diego continuó su trabajo hasta su jubilación en 1990. Para entonces, el caso de Rodrigo Salazar se había convertido en un estudio de caso estándar en programas de psicología, criminología e historia del arte en todo el mundo. En su último acto profesional antes de jubilarse, Diego organizó una reunión extraordinaria. Invitó a descendientes de Rodrigo Salazar, de Tomás Salazar y de las víctimas de Rodrigo a un evento conmemorativo en el Museo Nacional de Arte. Fue un momento emotivo, donde representantes de todas las partes de esta tragedia histórica se reunieron. Lucía Hernández, ahora en sus 90, habló en nombre de la familia Salazar. Nuestra familia carga con el peso de lo que Rodrigo hizo. No podemos cambiarlo, pero podemos asegurarnos de que su historia sirva como advertencia y como llamado a la acción. Debemos cuidar mejor a aquellos que han sido traumatizados. Debemos romper los ciclos de violencia antes de que comiencen. Jean Laurent, bisnieto de Amélie Laurent, respondió: mi bisabuela eligió el perdón, pero también eligió que se contara la verdad. Ella quería que la gente entendiera que las víctimas pueden sobrevivir y prosperar, pero que nunca deberíamos minimizar el daño que se les causó. Honramos su memoria al trabajar por un mundo donde menos personas tengan que experimentar lo que ella experimentó. Fue un momento de cierre, pero también de nuevo comienzo. El evento generó cobertura mediática internacional y renovó el interés en el caso. En los años siguientes, nuevas generaciones de investigadores continuaron explorando diferentes aspectos de la historia. En 2005, una estudiante doctoral llamada Ana Sofía Torres escribió su tesis sobre las víctimas olvidadas de Rodrigo Salazar, rastreando las vidas completas de cada una de las personas que él había dañado, documentando no solo su victimización, sino sus vidas antes y después, sus familias, sus sueños, sus logros. En 2015, un cineasta franco-mexicano produjo un documental titulado Rojo Verdadero, la historia de Rodrigo Salazar. El documental no dramatizaba ni romantizaba la historia, sino que la presentaba con honestidad brutal, incluyendo entrevistas con descendientes, expertos y recreaciones cuidadosas basadas en registros históricos. Y ahora,
En 2025, más de 150 años después de los eventos, la historia de Rodrigo Salazar continúa resonando. Sus pinturas permanecen en exhibición permanente en el Museo Nacional de Arte, siempre acompañadas de extenso contexto histórico y psicológico. La exposición ha evolucionado con el tiempo. Ahora incluye secciones interactivas donde los visitantes pueden aprender sobre salud mental, signos de advertencia de trauma no tratado y recursos disponibles para quienes están luchando. También presenta historias de supervivientes de trauma que encontraron caminos saludables hacia la sanación, un contraste deliberado con el camino destructivo que tomó Rodrigo. Para muchos, la historia de Rodrigo Salazar es más relevante que nunca en un mundo que continúa lidiando con las consecuencias de la violencia, la guerra y el trauma. Es un recordatorio de que los verdaderos costos de la violencia se extienden mucho más allá de los cuerpos en los campos de batalla, afectando mentes, almas y generaciones futuras. Pero también es una historia sobre la posibilidad de redención, no en el sentido de borrar las acciones pasadas, sino en el sentido de aprender de ellas, de usar incluso las tragedias más oscuras como catalizadores para el cambio positivo. Las víctimas de Rodrigo no murieron en vano si sus historias ayudan a prevenir futuros sufrimientos. El propio Rodrigo, a pesar de sus crímenes horribles, dejó un legado complicado que continúa enseñando lecciones importantes sobre la condición humana. En las paredes del Museo Nacional de Arte, las pinturas de Rodrigo cuelgan como testimonios silenciosos de todo esto. El rojo en ellas, ese rojo verdadero que buscó tan desesperadamente, ya no es solo el color de la sangre y el sufrimiento. Se ha convertido también en un símbolo de advertencia, de memoria, de las consecuencias devastadoras del trauma no tratado y de la responsabilidad colectiva que todos tenemos de cuidar a aquellos que han sido heridos por la violencia. Y así, la historia continúa viviendo, no como una reliquia histórica curiosa, sino como una lección vital para cada generación, que debemos elegir activamente romper los ciclos de violencia, buscar sanación en lugar de venganza y recordar siempre que cada obra de arte, cada acción, en cada elección, tiene un costo humano real que debe ser considerado y respetado.